Juan Diego, muy buenos días. Un gusto saludarle a usted, saludar a Mónica, a toda la familia de Noticias Caracol. Muchas gracias por invitarme una vez más a este espacio. Pues, ministro, iba a entrar de lleno al tema de los subsidios de vivienda tan importantes que tiene usted para comunicarle a nuestros televidentes, pero es inevitable no preguntarle por todo esto que está ocurriendo con los servicios públicos, en el caso suyo del agua y el alcantarillado. Hay muchas quejas y denuncias. ¿Qué información tiene usted y qué responderle a nuestros televidentes? Pues la verdad en este subsector de agua, de saneamiento y de alcantarillado, las quejas son relativamente pocas. Mejor dicho, cada drama, cada complicación de una familia colombiana, la Superintendencia de Servicios Públicos y el Ministerio se lo toma muy en serio. Pero cuando uno lo mira proporcional a nuestra totalidad de usuarios, digamos que las quejas son controladas, no son muchas más de las que tradicionalmente tenemos. Y yo creo que la entrevista con la superintendente fue muy, muy, muy buena. La superintendente fue contundente en mandar dos mensajes muy claros. El primero, el gobierno nacional está del lado del usuario, estamos del lado de los colombianos. Y lo segundo es que hemos habilitado todo tipo de mecanismos desde el punto de vista de la vigilancia, la supervisión y el control para garantizar que esos derechos de los ciudadanos se estén cumpliendo de manera efectiva. Y pienso que la entrevista fue muy oportuna, Juan Diego, porque permitió esclarecer muchísimas de las inquietudes de los colombianos. Claro, pero realmente sí se han presentado muchísimas quejas, ministro, y las hemos mostrado aquí en Noticias Caracol. Pero entremos a hablar del tema que usted quiere hoy también comunicarle a los televidentes y que es muy importante. Los subsidios de vivienda, 200.000. ¿Quiénes son los beneficiados? Exactamente, hay 100.000 para familias con ingresos menores de 4 salarios mínimos, que es algo así como 3,5 millones, y otros 100.000 subsidios para cualquier nivel de ingreso, vivienda no de interés social. Explíquenos. Juan Diego, esto es una noticia maravillosa, maravillosa para todos los colombianos. Esta es una de las estrategias fundamentales que despliega el gobierno nacional para garantizar la recuperación de nuestra economía. 200.000 viviendas. ¿Qué son 200.000 viviendas? 200.000 viviendas es algo así como construir desde cero una ciudad del tamaño de Cúcuta. Los programas son ambiciosos en función de dos parámetros. Primero, el número de subsidios y segundo, el tiempo en el cual los queremos dispersar. Mientras más subsidios tengamos en un periodo de tiempo más reducido, el programa es más ambicioso. Y nosotros queremos que estos 200.000 subsidios se dispersen en toda la economía nacional en tan solo 2 años, de aquí al 2022. ¿Cómo lo queremos hacer? La mitad de esos cupos van a ser para vivienda de interés social. La mitad de esos cupos van a ser para familias que ganen hasta 4 salarios mínimos a través de los mecanismos que ya tenemos implementados, Semillero de Propietarios, Mi Casa Ya, que han funcionado muy bien y que llevaron, por ejemplo, a que en el 2019 tuviéramos el mejor año de la historia de Colombia en venta de vivienda BIS. Eso ya funciona razonablemente bien. Lo que tenemos allí es una garantía de cupos que le permite a todos los colombianos que después de esta crisis piensen si pueden sustituir el arriendo por la compra de su vivienda y que ese plan lo tengan para final de año, para el año entrante, que sepan que de aquí al 2022 van a estar 100.000 cupos disponibles y que no existan de ese plan. Pero la gran novedad tal vez, Juan Diego, es que tenemos 100.000 cupos adicionales para que los colombianos, independientemente de su nivel de ingreso, puedan comprar una vivienda no BIS. ¿Qué es una vivienda no BIS? Aquella que está por encima de los 135 salarios mínimos. Eso sí, con un tope. El tope son los 500 salarios mínimos. Entonces, viviendas entre 135 y 500 salarios mínimos alcanza a ser la casi totalidad de la oferta de una ciudad intermedia, y para una ciudad como Bogotá alcanza a ser la inmensa mayoría de la oferta para la clase media. Allá hay 100.000 cupos adicionales. 100.000 cupos para cualquier nivel ingreso en una familia, 500 salarios mínimos es el tope máximo. Yo hice la cuenta, ministro, son aproximadamente 443 millones de pesos. ¿Qué diferencia hay entre este sistema, este modelo y uno que ya se hizo hace un par de años también en ese mismo sentido para incentivar más el sector de la vivienda y que la gente comprara otra casa, otro apartamento? Nosotros no nos estamos reinventando la rueda, nosotros estamos sacando provecho de experiencias anteriores que han sido muy exitosas. Usted recordará el famoso PIPE 1 y el PIPE 2, dos programas de recuperación. Ese PIPE 1 y PIPE 2, que en total se extendieron por 6 años, tuvieron 89.000 subsidios de vivienda en los 6 años, y esos 89.000 subsidios de vivienda
estaban pensados como puntos a la tasa de interés. Entonces a las familias colombianas se les decía, pide un crédito, el sector financiero decide la tasa y de esa tasa, 2 puntos los cubre el gobierno nacional. Nosotros hemos cambiado ese sistema de puntos por un pago fijo durante 7 años. Y ese pago fijo para la vivienda no BIS es del orden de los 440.000 pesos. ¿Cómo funciona entonces, Juan Diego? Una familia colombiana que quiera comprar un apartamento de 200 millones de pesos, 200 millones de pesos, vivienda no BIS, por lo general tiene una cuota mensual que está entre el 1.000.000 y el 1.200.000 pesos. De ese 1.200.000 que le llega todos los meses como cobro de su hipoteca, el gobierno nacional le ayuda con 430.000 pesos. Y esto es maravilloso porque quiere decir que en algunos casos llegamos a pagar hasta el 40% de la carga financiera mensual para un hogar, que es un alivio impresionante, pero también para los que compren viviendas de más de 400 millones, esos 400.000 pesos pueden llegar a representar hasta un 25% de la cuota. ¿Cuál es el propósito al final del día? Que el programa sea más progresivo. Eso quiere decir que ayude más que proporcionalmente a los que compren viviendas de más bajo valor. Déjeme enfatizar eso, es decir, si alguien que tiene un nivel de ingreso superior a los 4 salarios mínimos mensuales opta por la opción de hacerse a una segunda vivienda, si la cuota del crédito es de 1.200.000 pesos aproximado, el gobierno le da 440.000 pesos y esta persona terminaría solo pagando 800.000. ¿Durante cuánto tiempo es este apoyo? Durante los primeros 7 años del crédito, que es definitivo. ¿Por qué 7 años? Porque muchos de estos créditos están a 10, 15 años, entonces hacerlo a 7 cubre una buena parte del periodo de amortización, primero, pero segundo, porque en la inmensa mayoría de casos la tasa es fija y durante 7 años se va acumulando un poder adquisitivo que hace que esa tasa en términos reales, que esa cuota en términos reales sea cada vez menor. Entonces, dentro de 7 años, con la misma cuota, el esfuerzo financiero de los hogares para pagar esa misma cantidad de plata será muy, muy, muy inferior. Y en el entretanto, ahí tienen los hogares colombianos a un socio, tienen a un aliado. Y ese socio y ese aliado es el gobierno del presidente Duque. Claro. ¿Tiene que ser, ministro, obligatoriamente esa vivienda nueva? Juan Diego, esa pregunta nos la hacen mucho los colombianos. Usted está transmitiendo una de las grandes inquietudes de los colombianos. A mí me dicen, ministro, nos sale más barato comprar una vivienda usada. Deberíamos tener estos estímulos para las viviendas usadas también. Y en eso yo quiero ser muy claro. La estrategia del gobierno nacional es que solamente se circunscriban los subsidios a la compra de vivienda nueva, por 2 razones básicamente. Razón número 1, porque lo que nos permite dinamizar el aparato productivo de una manera más efectiva es la construcción de vivienda nueva. La construcción de vivienda usada, digamos que no moviliza PIB, no moviliza empleo, y nosotros, además de querer que 200.000 colombianos se muden, que cerca de 1 millón de colombianos se estrenen casa, también queremos generar 350.000 empleos, recuperar el 15% del crecimiento potencial de la economía, reactivar 71% de los subsectores industriales que están atados a este renglón edificador. Y eso solamente lo logramos con vivienda nueva. Pero hay una segunda razón, Juan Diego, y es que la experiencia internacional ha mostrado que cuando se habilita vivienda usada, la transparencia es muy inferior y hay altísimas probabilidades que se tenga fraude. Familias que, por ejemplo, simulen que un miembro le vende a su cónyuge la vivienda, y digamos que ahí la vigilancia y control es mucho más difícil. Lo que ha demostrado ser más efectivo y más transparente a nivel internacional en la experiencia de Colombia es hacerlo a vivienda nueva, y esa es la apuesta del gobierno. Sí. Rápidamente, ministro, para cerrar, de esos 200.000 subsidios, 100.000 para vivienda de interés social, 100.000 para vivienda no BIS, está claramente los cupos. ¿Cuál va a ser el criterio para asignarlos y hasta cuándo hay tiempo? El criterio para asignarlo es el más transparente de todos. El criterio para asignarlo es primer llegado, primer servido. ¿Qué quiere decir eso? Que la bolsa de los 200.000 subsidios está habilitada de aquí al 2022 y que los colombianos que más rápidamente se acerquen a las salas de ventas son los que van a tener mayor probabilidad de la asignación del mismo.
No son pocos, 200.000 subsidios, insisto, en toda la historia de este país no hemos entregado 200.000 subsidios en 2 años, nunca, nunca. Eso quiere decir que tenemos la garantía que de aquí al 2022, siempre que se acerquen a las salas de ventas, van a encontrar ese brazo amigo del Estado para la compra de vivienda BIS y para la compra de vivienda no BIS. Bueno, pues ahí está Jonathan Malagón, el ministro de Vivienda, hasta hora de la mañana. Ministro, como siempre, bueno, está también en su casa, Noticias Caracol, ni más faltaba yo. Aquí nos encanta tenerlo, ministro, sobre todo con estas buenas nuevas para nuestros televidentes. Y hay un tema pendiente que nos gustaría hablar y sé que usted está investigando y trabajando en ese tema. Ministro, creo que se nos congeló la señal. Suele pasar siempre cuando uno va a hacer... Ya, ministro, es que lo iba a comprometer. Lo iba a comprometer, ministro, para la próxima semana sobre un tema que sé que está trabajando y nos preocupa muchísimo en Noticias Caracol, los arriendos, ministro. Tengo entendido que usted está trabajando en eso. La próxima semana hagamos una cita y volvemos aquí a Noticias Caracol y hablamos de eso. Muchas gracias, Juan Diego. La próxima semana hablamos de arriendo y hablamos de una gran noticia para Colombia que le estaremos dando en los próximos días, la hipoteca.